Un médico ve a unos niños sin hogar hacer reír a su hija en silla de ruedas por primera vez y le cambia la vida. ¿El doctor? Carlos Mendoza estaba perdido en sus propios pensamientos cuando algo que nunca imaginó ver ocurrió justo frente a sus ojos. Su hija Valeria, que durante 2 años no había mostrado señal alguna de alegría, reía a carcajadas como cualquier niña normal de 6 años. Fue entonces cuando vio al niño descalzo en el patio del hospital haciendo muecas graciosas para su hija. El niño no tendría más de 8 años. Llevaba una camiseta gastada y unos pantalones cortos rotos, pero tenía una sonrisa contagiosa que transformó por completo el rostro melancólico de Valeria. El doctor Carlos sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Cuánto tiempo había pasado sin escuchar esa risa cristalina? El médico soltó los papeles que sostenía y corrió hacia el patio. Necesitaba saber quién era ese niño y cómo había logrado lo que él, con toda su formación en neurología, no pudo en 2 largos años de tratamiento. «Espera, niño», gritó el doctor Carlos, pero el pequeño lo miró con miedo y salió corriendo. «¿Papá, volvió?», preguntó Valeria. Y esa fue la primera pregunta espontánea que hacía desde el accidente. ¿El doctor? Carlos se arrodilló junto a la silla de ruedas de su hija, intentando controlar la emoción que lo invadía. Valeria había perdido el movimiento de las piernas y caído en una profunda tristeza después de que su madre muriera en el mismo accidente automovilístico que la dejó así. Desde entonces, la niña vivía en un estado de apatía que partía el corazón de su padre. «No lo sé, mi amor, pero dejó esto», dijo, recogiendo un papel arrugado del suelo. El mensaje era simple, escrito con letra infantil: «Vuelvo mañana para hacerla feliz otra vez». Esa noche el doctor Carlos apenas pudo dormir. Doña Consuelo, la gobernanta que cuidaba a Valeria durante el día, notó el cambio en el comportamiento de la niña. «Doctor, la pequeña Valeria preguntó 3 veces si mañana podía estar en el patio del hospital», comentó la mujer de 60 años mientras acomodaba las almohadas en la cama de la niña. «¿En serio dijo eso, el doctor?» Carlos no pudo ocultar la esperanza en su voz. «Sí», lo dijo. «Y algo más. Me pidió que le peinara el cabello bonito. Hace tiempo que no se preocupaba por su apariencia». Al día siguiente, el doctor Carlos llegó temprano al hospital. Estaba en medio de una consulta cuando su secretaria, Patricia, tocó la puerta. «Doctor, hay un niño en el patio haciendo reír a Valeria otra vez. La enfermera jefa Guadalupe está molesta con la situación». El doctor Carlos se disculpó con el paciente y casi corrió hacia la ventana. Ahí estaba el mismo niño del día anterior, esta vez haciendo muecas que arrancaban carcajadas a Valeria. Otros niños en el patio también se acercaron a ver el pequeño espectáculo. «Esto no puede seguir», dijo Guadalupe, una mujer de 50 años conocida por su rigidez. «No sabemos nada de ese niño. Podría ser peligroso». «¿Peligroso?», el doctor Carlos se volvió hacia ella. «Guadalupe, mi hija no había sonreído en 2 años». «¿2 años? ¿Y crees que ese niño es peligroso?» «Doctor, entiendo su emoción, pero hay protocolos. El niño no tiene permiso para estar aquí». «¿El doctor?» Carlos bajó corriendo al patio, pero esta vez fue más despacio para no asustar al niño. El pequeño estaba agachado frente a Valeria contando algo que la hacía sonreír. «Hola», dijo el doctor Carlos suavemente. «¿Cómo te llamas?» El niño lo miró con desconfianza, listo para huir de nuevo. «Soy su papá». «Muchas gracias por hacer reír a mi hija». «Me llamo Diego», respondió el niño relajándose un poco. «Ella es muy amable. Ayer me dijo que le gustaron mis payasadas». «¿Dónde vives, Diego?» El niño bajó la cabeza y movió los pies descalzos en el suelo. «En la plaza de por ahí hay unos bancos buenos para dormir». «¿El doctor?» Carlos sintió un nudo en el corazón. Un niño tan pequeño viviendo en la calle. «¿Y tus papás?» «Ya no tengo», respondió Diego simplemente, sin autocompasión. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para darle a me gusta, y, sobre todo, suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Y ahora,
continuamos. Diego, ¿te gustaría comer con nosotros hoy?, preguntó el doctor. Carlos. Los ojos del niño se iluminaron, pero luego dudó. No tengo ropa buena. Eso no importa. Lo que importa es que hiciste feliz a mi hija. Durante la comida en el comedor del hospital, el doctor Carlos observó la interacción entre Diego y Valeria. El niño tenía una habilidad natural para entretener a los niños. Contaba historias graciosas, hacía voces diferentes para cada personaje y lograba sacar risas incluso de los empleados que pasaban por ahí. Diego, ¿cómo aprendiste a hacer eso?, preguntó el doctor Carlos. Cuando mis papás todavía estaban aquí, mi mamá siempre decía que la risa era la mejor medicina. Después de que se fueron, me sentía muy triste. Entonces descubrí que cuando hacía reír a los demás, yo también me sentía menos triste. La simplicidad y sabiduría de esas palabras conmovieron profundamente al médico. Ese niño, tan joven y con tan poco, había descubierto algo que él con todos sus estudios había olvidado. Esa tarde el doctor Carlos tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Buscó a la trabajadora social del hospital, la doctora Alejandra, una mujer experimentada de 55 años. Alejandra, necesito tu ayuda. ¿Hay un niño viviendo en la calle que está haciendo milagros con mi hija? Doctor, usted conoce los procedimientos. Si hay un niño en situación de riesgo, debemos avisar a las autoridades correspondientes. Lo sé, pero, el doctor Carlos dudó. ¿Puedo hacer algo más directo? ¿Puedo ayudar a este niño personalmente? La doctora Alejandra lo estudió con cuidado. Doctor, entiendo su gratitud, pero estas situaciones son complejas. Déjeme hablar con el niño primero, hacer una evaluación adecuada. Mientras tanto, en la casa del doctor Carlos, doña Consuelo notaba cambios significativos en Valeria. Doctor, la niña me pidió que la llevara al jardín hoy. Dijo que quería ver las flores. Hace meses que no mostraba interés por algo así. Mencionó algo sobre el niño. Dijo que él le prometió enseñarle a hacer magia con las manos mañana. Está contando los minutos. ¿El doctor? Carlos sonrió. Era increíble cómo Diego había logrado despertar la curiosidad de Valeria en tan poco tiempo. Al día siguiente, como lo prometió, Diego estaba en el patio del hospital. Esta vez había traído unas piedritas de colores que usaba para hacer trucos sencillos de magia. Valeria estaba encantada. ¿Cómo hiciste desaparecer la piedrita roja?, preguntaba ella aplaudiendo. Es secreto de mago, respondió Diego con una sonrisa pícara. Pero puedo enseñarte si quieres. ¿El doctor? Carlos observaba desde lejos, maravillado por la transformación de su hija. Estaba más animada, más habladora, más viva. Fue entonces cuando la doctora Alejandra se acercó. Doctor, hablé con Diego. Su situación es más complicada de lo que pensábamos. ¿Qué descubrió? No es solo un niño de la calle común. Tiene una tía que lo ha estado buscando por meses. La mujer presentó una denuncia cuando él desapareció. El doctor Carlos sintió un vacío en el estómago. ¿Se escapó de casa? No exactamente. Después de que sus padres murieron en una inundación en Michoacán, fue a vivir con su tía en Guadalajara, pero al parecer hubo problemas de adaptación. El niño se escapó y terminó aquí en Ciudad de México. Y ahora debemos contactar a la tía. ¿Es lo correcto? El doctor Carlos sabía que ella tenía razón, pero la idea de perder a Diego lo aterraba. ¿Y si la tía se lo llevaba, cómo reaccionaría Valeria? Esa noche habló con su hija. Valeria, te cae muy bien Diego, ¿verdad? Mucho, papá. Es mi mejor amigo. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad, mi amor. Pero el doctor Carlos no pudo ocultar la preocupación en su voz, y Valeria, aunque pequeña, lo notó. Papá, Diego se va a ir. No lo sé, hija. Tal vez. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, pero él me prometió enseñarme a caminar de nuevo. Dijo que las personas que ríen mucho se vuelven más fuertes.
Esas palabras fueron como un golpe en el estómago para el doctor Carlos. Diego le había dado esperanzas a su hija, esperanzas que quizás eran demasiado crueles. Al día siguiente, el doctor Carlos llegó al hospital decidido a hablar seriamente con Diego sobre las limitaciones médicas de Valeria. No podía permitir que el niño creara expectativas irreales en la mente de su hija. Pero cuando llegó al patio, vio algo que lo dejó sin palabras. Valeria se esforzaba por mover los dedos de los pies, concentrada y decidida, mientras Diego la animaba. «Lo logré, papá». «Logré mover el dedo gordo», gritó Valeria al ver a su padre acercarse. El doctor Carlos se arrodilló junto a la silla de ruedas incrédulo. Era cierto. El dedo del pie de Valeria se había movido ligeramente. «¿Cómo?», comenzó él, pero Diego lo interrumpió. «Tío doctor, le dije que cuando uno ríe mucho, el cuerpo también se pone más alegre. Y los cuerpos alegres pueden hacer cosas que los cuerpos tristes no pueden». La lógica infantil de Diego era a la vez ingenua y profundamente sabia. El doctor Carlos sabía que la medicina reconocía el impacto de las emociones en la recuperación de los pacientes, pero nunca había visto resultados tan rápidos. «Diego, necesito hablar contigo», dijo el doctor Carlos, llevando al niño a un lugar más apartado. «¿Hice algo malo, tío doctor?» «No, claro que no, pero descubrimos que tienes una tía que está preocupada por ti». El rostro de Diego se cerró de inmediato. «¿La tía Esmeralda, la conoce?» «Es mi tía, pero», Diego dudó. «Ella no me quiere. Dijo que doy muchos problemas». «Estoy seguro de que se preocupa por ti. Tío doctor. Después de que mis padres se fueron, me fui a vivir con ella, pero siempre estaba enojada conmigo. Decía que yo era igual que mi papá, que no servía para nada. Me escapé porque ya no aguantaba escuchar eso». ¿El doctor? Carlos sintió un profundo dolor en el pecho. Ese niño había pasado por tanto sufrimiento en tan poco tiempo. «Diego, ¿y si hablo con tu tía, tal vez podamos encontrar una solución?» «¿Usted haría eso?» «Claro, hiciste que mi hija volviera a sonreír. Es lo menos que puedo hacer por ti». Esa tarde el doctor Carlos llamó a la doctora Alejandra y le pidió el contacto de la tía de Diego. La conversación fue más difícil de lo que imaginaba. «Doña Esmeralda, mi nombre es doctor Carlos Mendoza. Le llamo por su sobrino Diego. Ese niño me ha dado tantos problemas. Se desapareció de mi casa sin decir nada. Puse una denuncia. Lo busqué por todos lados». «¿Dónde está?» «Está bien, doña Esmeralda. Está aquí en la Ciudad de México, pero necesito entender. ¿Hubo algún problema entre ustedes?» «¿Problema? Ese niño es imposible. No se está quieto. Siempre hace desorden. No obedece. Igual que era mi hermano». «Doña Esmeralda, Diego es solo un niño que ha pasado por una gran pérdida. Yo también perdí a mi hermano, pero no por eso ando haciendo payasadas todo el día como ese niño». El doctor Carlos comenzó a entender por qué Diego había huido. Su tía claramente no comprendía la forma en que el niño enfrentaba el dolor. «Doña Esmeralda, me gustaría proponerle algo. ¿Qué tal si Diego se queda conmigo un tiempo? Puedo cuidarlo hasta encontrar la mejor solución». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Usted quiere quedarse con ese muchachito?» «¿Por qué?» «Porque él salvó a mi hija». «¿El doctor?» Carlos le contó brevemente la situación de Valeria y cómo Diego lo había cambiado todo. «Mire, doctor, si usted cree que puede lidiar con él, por mí está bien, pero cuando se canse, no venga a quejarse conmigo». La frialdad de la tía de Diego dejó al doctor Carlos indignado, pero al mismo tiempo aliviado. Al menos ahora podía ofrecerle un hogar adecuado al niño. Cuando le contó la novedad a Diego, la reacción del niño fue de desconfianza. «¿Está seguro, tío doctor? ¿Y si después tampoco le caigo bien?» «Diego, tú has traído alegría a mi casa. ¿Por qué no iba a quererte?» «Porque todos dicen que soy difícil, que doy problemas». ¿Sabes qué pienso?
Creo que eres un niño normal que perdió a personas muy importantes y está lidiando con eso de la mejor manera que sabe. Diego abrazó con fuerza al doctor Carlos Mendoza, y el médico sintió que estaba tomando la decisión correcta. Querido oyente, si te está gustando la historia, no olvides darle a me gusta, y, sobre todo, suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Y ahora, continuamos. La adaptación de Diego en la casa de los Mendoza no fue inmediata. Doña Consuelo, acostumbrada a la rutina organizada de cuidar solo a Valeria, al principio se mostró resistente. Doctor, este niño no para ni un segundo. Toca todo, hace ruido, lo deja todo desordenado, se quejó ella el primer día. Doña Consuelo, es un niño de 8 años que vivió en la calle. Necesita paciencia para adaptarse. ¿Y las reglas de la casa, las rutinas de la pequeña Valeria? Las rutinas se pueden ajustar. Lo importante es que ambos se sientan bien aquí. Doña Consuelo, una viuda que había criado a 3 hijos sola, poco a poco entendió que Diego no era malcriado por naturaleza. Era solo un niño que nunca había tenido límites con cariño. Diego, en nuestra casa guardamos los juguetes después de usarlos, decía ella con firmeza, pero sin dureza. ¿Por qué, doña Consuelo? Porque así la casa está ordenada y todos encuentran lo que necesitan. Ah, ya entiendo. Es como cuando mi mamá me decía que ordenara mi cuarto. La mención de su madre siempre dejaba a Diego más callado. Y doña Consuelo aprendió a respetar esos momentos. Mientras tanto, Valeria estaba floreciendo. La presencia constante de Diego en casa había transformado por completo su estado de ánimo. Se despertaba cada día emocionada por ver que había planeado su amigo para ellos. Diego, ¿hoy me puedes enseñar esa canción que cantaste ayer?, preguntaba durante el desayuno. Claro. Y luego podemos jugar al teatro. Tú puedes ser la princesa y yo puedo ser él. Lo que tú quieras que sea. Puedes ser mi hermano mayor, decía Valeria, sin darse cuenta de cómo esas palabras conmovían profundamente tanto a Diego como al doctor Carlos Mendoza. ¿El doctor? Carlos Mendoza observaba esas interacciones con el corazón lleno de calor. Su casa, que había sido tan silenciosa y melancólica después de perder a su esposa, ahora estaba llena de vida y risas. Pero no todo era color de rosa. Una semana después de que Diego se mudara a la casa de los Mendoza, doña Esmeralda apareció sin avisar. Vine por mi sobrino, anunció en la puerta una mujer de 40 años con expresión dura. Doña Esmeralda, creí que habíamos acordado que Diego se quedaría conmigo un tiempo, dijo el doctor Carlos Mendoza tratando de mantener la calma. Cambié de opinión. La familia es la familia. Diego, que estaba jugando con Valeria en la sala, se quedó paralizado al escuchar la voz de su tía. No me quiero ir, tío doctor, susurró escondiéndose detrás de la silla de ruedas de Valeria. Diego, no seas grosero. Vámonos, ordenó doña Esmeralda. Tía Esmeralda, por favor, aquí soy feliz. Valeria me necesita. Valeria tiene a su padre. Tú tienes que aprender a no meterte donde no te llaman. El doctor Carlos Mendoza vio cómo se apagaba el brillo en los ojos de Diego y sintió que la ira crecía dentro de él. Doña Esmeralda, ¿podemos hablar en privado? En la cocina, lejos de los niños, el doctor Carlos Mendoza fue directo al grano. ¿Por qué cambió de opinión? La gente empezó a hablar. Dicen que abandoné a mi sobrino, que no asumo mis responsabilidades. No puedo permitir ese tipo de comentarios sobre mi reputación. Entonces, es por las apariencias. Lo correcto sería dejar a Diego donde es feliz y está bien cuidado. Doctor, usted no lo entiende. Ese niño necesita disciplina, reglas estrictas. Está muy consentido. ¿Consentido? Doña Esmeralda. Diego perdió a sus padres, vivió en las calles y encontró una forma sana de lidiar con el dolor. Eso no es estar consentido. La discusión fue larga y acalorada. Doña Esmeralda era inflexible. ¿El doctor? Carlos Mendoza intentó todos los argumentos posibles, pero la mujer parecía decidida a llevarse a Diego. Está bien, dijo finalmente.
Le daré una semana más, pero después de eso se viene conmigo. Cuando doña Esmeralda se fue, el doctor Carlos encontró a Diego llorando en silencio en el cuarto que le habían preparado. Tío doctor, ¿de verdad me va a llevar? No lo sé, Diego, pero haré todo lo posible para evitarlo. ¿Y si me lleva, qué pasará con Valeria? Valeria estará bien. No, no lo estará. Ella me necesita y yo también la necesito a ella. ¿El doctor? Carlos abrazó al niño sintiendo el peso de la responsabilidad que había asumido. Esa noche, después de acostar a los niños, habló largo rato con doña Consuelo. Doña Consuelo, necesito su opinión sincera. ¿Estoy haciendo lo correcto al mantener a Diego aquí? Doctor, en 50 años de vida nunca vi una niña florecer como la pequeña Valeria lo ha hecho con este niño. Y nunca vi un niño tan necesitado de amor verdadero como Diego. Pero, ¿y si no puedo evitar que su tía se lo lleve? Entonces tendrá que luchar legalmente porque a veces la familia de sangre no es la mejor familia para un niño. Las palabras de doña Consuelo resonaron en la mente del doctor Carlos durante días. Comenzó a investigar sobre custodia, adopción y derechos de los niños. Mientras tanto, sin saber de la amenaza que pendía sobre ellos, Diego y Valeria seguían fortaleciendo su amistad. Los progresos de Valeria eran cada vez más evidentes. Había recuperado el movimiento en varios dedos de los pies y podía contraer algunos músculos de las piernas. Papá, creo que pronto podré pararme, dijo durante la cena. Mi amor, no quiero que te frustres si no pasa rápido, pero, Diego dice que si sigo feliz y haciendo los ejercicios, sí puede pasar. ¿El doctor? Carlos miró a Diego que comía en silencio. Diego, ¿le dijiste eso a Valeria? Le dije que si no se rinde y sigue intentando, las cosas pueden mejorar, ¿no es cierto, tío doctor? La pureza de la pregunta conmovió al doctor Carlos. Diego no le daba falsas esperanzas a Valeria, solo la animaba a no rendirse. Es cierto, Diego, siempre es cierto. Los días pasaron rápido y pronto llegó el plazo dado por doña Esmeralda. El doctor Carlos había consultado a un abogado, pero las opciones legales eran limitadas. La tía tenía derecho sobre el niño y no había pruebas de maltrato para justificar quitárselo. La mañana en que doña Esmeralda regresaría, el doctor Carlos despertó con el corazón apesadumbrado. ¿Cómo le explicaría a Valeria que Diego tendría que irse? Pero al bajar a desayunar encontró una escena que nunca olvidaría. Valeria estaba de pie, apoyada en las barras paralelas que el doctor Carlos había instalado en el patio, dando pequeños pasos temblorosos, pero decididos. Diego estaba a su lado, sosteniendo su mano y animando cada movimiento. Papá, mira, logré dar 3 pasos, gritó Valeria al verlo. ¿El doctor? Carlos se paralizó por la emoción. Su hija estaba caminando. Valeria realmente estaba caminando. ¿Cómo? Cuando empezó esto, preguntó con la voz quebrada. Llevamos una semana entrenando en secreto, explicó Diego. Queríamos darle una sorpresa. Diego dijo que si creía mucho, muchísimo, y nunca me rendía, lo lograría, añadió Valeria, radiante de orgullo. Fue en ese momento que llegó doña Esmeralda. Diego, recoge tus cosas. Es hora de irnos, dijo secamente, apenas saludando al doctor Carlos. Tía Esmeralda, mira, Valeria está caminando, exclamó Diego aún sosteniendo la mano de la niña. Doña Esmeralda miró la escena con indiferencia. Muy bonito, ahora vámonos. Pero tía, ella me necesita. Diego, ya basta de tonterías. Tú no eres médico, no eres fisioterapeuta, no eres nada. Deja de creerte importante. Las palabras de doña Esmeralda fueron como una bofetada para Diego. El niño soltó la mano de Valeria y bajó la cabeza. Doña Esmeralda, por favor, intervino el doctor Carlos Mendoza. Mire lo que Diego logró. Él ayudó a mi hija a caminar de nuevo. Doctor, usted es médico. Sabe que estas cosas no funcionan así. La niña mejoró por los tratamientos médicos, no por las payasadas de mi sobrino. El doctor Carlos sabía que técnicamente ella tenía razón.
Los progresos de Valeria eran resultado de una combinación de factores médicos y emocionales, pero también sabía que sin Diego su hija probablemente seguiría apática y deprimida. Tía Esmeralda, ¿y si me quedara solo un mes más?, pidió Diego con los ojos llenos de lágrimas. No, ya perdiste demasiado tiempo jugando por aquí. Necesitas volver a la escuela, tener una vida normal. Pero aquí tengo una vida normal. Aquí tienes una vida de mentira. No eres hijo del doctor, no eres hermano de la niña, solo eres un niño pobre al que tratan por lástima. La crueldad de esas palabras hizo que el doctor Carlos perdiera la paciencia. Doña Esmeralda, usted está siendo injusta. A Diego no lo tratan con lástima aquí, lo tratan con amor. ¿Amor? Doctor, usted apenas conoce a este niño. Espere a vivir con él unos meses, aguantar sus caprichos, sus berrinches, sus problemas. Verá lo difícil que es. Entonces, ¿por qué quiere llevárselo? Porque es mi obligación. Obligación no es amor, doña Esmeralda. La discusión se volvió más acalorada. Valeria, al notar la tensión, comenzó a llorar. Diego intentaba consolarla, pero también estaba visiblemente afectado. Fue entonces cuando doña Consuelo apareció en la sala. Con permiso, dijo, dirigiéndose directamente a doña Esmeralda. ¿Puedo dar mi opinión? ¿Quién es usted? Soy Consuelo Mendoza. Trabajo en esta casa desde hace 10 años. Vi a esta familia pasar por la tragedia. Vi a la niña hundirse en una tristeza que le partía el corazón a cualquiera y vi a este niño devolverla alegría a esta casa. Señora Consuelo, esto no es de su incumbencia, intentó interrumpir doña Esmeralda. Claro que es de mi incumbencia, porque yo cuido a estos niños todos los días y puedo asegurarle que Diego no es una carga, no es un problema, es una bendición. Usted no lo conoce como yo. Es cierto. Yo conozco al Diego que le canta a Valeria cuando tiene pesadillas. Al Diego que siempre comparte su almuerzo con ella, aunque tenga hambre. Al Diego que inventó un juego diferente para cada día de la semana solo para verla sonreír. Las palabras de doña Consuelo conmovieron profundamente al doctor Carlos. Él no conocía muchos de esos detalles sobre el comportamiento de Diego. ¿Y sabe qué más?, continuó doña Consuelo. Este niño nunca se quejó de nada, ni cuando llegó aquí con los pies llenos de heridas por andar descalzo, ni cuando tuvo fiebre y deliraba llamando a sus padres. Solo se preocupa por ser útil, por corresponder al cariño que recibe. Diego ahora lloraba abiertamente. Nunca se había dado cuenta de que alguien observaba tanto sus acciones. Doña Esmeralda, dijo el doctor Carlos con voz firme. Quiero adoptar a Diego legalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adoptarlo, repitió doña Esmeralda incrédula. Sí, quiero que sea mi hijo legalmente. Quiero darle lo que merece, una familia que lo ame. Diego miró al doctor Carlos con los ojos muy abiertos. Tío doctor, ¿habla en serio? Muy en serio, Diego. Si tú quieres. Claro. Sí, quiero. Lo quiero mucho. Valeria, aún con lágrimas en los ojos, sonrió. Entonces, Diego será mi hermano de verdad. Si él quiere. Sí. Sí, quiero, gritó Diego abrazando al doctor Carlos con todas sus fuerzas. Doña Esmeralda quedó visiblemente conmovida por la escena. Doctor, ¿está seguro de lo que está haciendo? Absolutamente seguro. ¿Y si él da problemas? ¿Y si no se adapta? Doña Esmeralda, todo niño da problemas, pero Diego ya ha demostrado que vale cualquier esfuerzo. La tía de Diego se quedó en silencio por largos minutos, observando la escena frente a ella. Diego y Valeria abrazados, el doctor Carlos Mendoza con lágrimas en los ojos, doña Consuelo sonriendo orgullosa. Está bien, dijo finalmente. Si eso es lo que quieren, no me opondré, pero quiero visitar al niño de vez en cuando. Claro, concordó el doctor Carlos. Diego necesita mantener contacto con la familia. ¿Puedo visitarte, tía Esmeralda?, preguntó Diego tímidamente. Claro que sí, mi amor. Y, dudó.
Perdón si fui muy dura contigo, es que perder a mi hermano fue muy difícil y tú me recuerdas tanto a él. Lo entiendo, tía. A papá también le recordaba a mamá a veces y eso me ponía triste. La simplicidad y madurez de Diego conmovieron incluso a doña Esmeralda, quien se arrodilló para abrazar a su sobrino. Eres un niño especial, Diego. Espero que seas muy feliz aquí. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, no olvides darle a me gusta, y, sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Y ahora, continuamos. Los meses siguientes trajeron grandes cambios en la familia Mendoza. El proceso de adopción de Diego avanzó sin problemas, ya que doña Esmeralda había dado su consentimiento y no había otros familiares interesados en la custodia del niño. El doctor Carlos contrató a un psicólogo infantil, el doctor Enrique, para ayudar a Diego a procesar todos los cambios y pérdidas que había vivido. Las sesiones revelaron la profundidad emocional de aquel niño de 8 años. Diego es un niño resiliente, explicó el doctor Enrique después de algunas sesiones. Ha desarrollado mecanismos de afrontamiento muy saludables. El humor y la preocupación por el bienestar de otros son formas maduras de lidiar con el trauma. ¿Pero necesita seguimiento?, preguntó el doctor Carlos. Por ahora se está adaptando muy bien, pero es importante mantener un canal abierto para que pueda expresar sus sentimientos sobre la pérdida de sus padres. En casa la rutina se había establecido de forma natural. Diego se despertaba temprano, ayudaba a doña Consuelo con pequeñas tareas domésticas y dedicaba la mayor parte del día a jugar con Valeria. Los progresos de Valeria seguían sorprendiendo a todos. Ya podía dar más de 20 pasos seguidos con ayuda de las barras paralelas y había recuperado gran parte de la sensibilidad en las piernas. ¿Doctor? Carlos, dijo el doctor. Manuel, el fisioterapeuta de Valeria, en 20 años de profesión, nunca había visto una recuperación tan rápida en casos como el suyo. ¿A qué lo atribuye? Honestamente, a su estado emocional. La motivación y la alegría aceleran mucho el proceso de recuperación neurológica. ¿El doctor? Carlos sabía que el doctor Manuel tenía razón. El factor Diego había sido determinante en la mejora de su hija. Pero no todo era perfecto. Diego aún tenía pesadillas frecuentes, despertándose, gritando por sus padres. El doctor Carlos había aprendido a manejar esas situaciones, yendo a la habitación del niño para consolarlo hasta que se calmara. Papá Carlos, Diego había empezado a llamarlo así después de la adopción. ¿Por qué sigo teniendo estos malos sueños? Porque extrañas a tus padres, Diego. Y eso es normal y saludable. Pero ya no quiero soñar con toda esa agua llevándoselos. Algún día soñarás con cosas buenas sobre ellos, con los momentos felices que vivieron juntos. ¿Cómo lo sabe? Porque yo también sueño con la mamá de Valeria. A veces son tristes, pero a veces son muy bonitos. Esas conversaciones nocturnas fortalecieron mucho el vínculo entre el doctor Carlos y Diego. El médico estaba descubriendo la paternidad de una forma completamente nueva, diferente a como había sido con Valeria. Con Valeria, había sido un padre tradicional desde su nacimiento, acompañando cada etapa de su desarrollo. Con Diego, él estaba aprendiendo a ser padre de un niño que ya había vivido mucho sufrimiento y necesitaba un tipo diferente de cuidado. Papá Carlos, ¿puedo hacer una pregunta?, dijo Diego cierta mañana durante el desayuno. Claro, hijo. ¿Por qué usted quiso adoptarme? Yo no soy guapo ni inteligente como Valeria. La pregunta le partió el corazón al doctor Carlos Mendoza. Diego todavía tenía una autoestima muy baja, resultado de los meses viviendo en las calles y de los comentarios negativos de su tía. Diego, ¿quieres saber la verdad? Sí. Te adopté porque no solo salvaste a Valeria, sino también a mí. ¿Cómo así? Cuando perdí a la mamá de Valeria, yo también me puse muy triste. Y cuando Valeria se puso triste, también ya no sabía cómo ser un buen padre. Tú me enseñaste que a veces la mejor medicina es una sonrisa. Diego se quedó pensativo unos instantes. ¿Entonces, nos salvamos mutuamente? Exactamente. ¡Qué padre! Es como si fuéramos superhéroes, ¿no?
La capacidad de Diego de transformar momentos serios en algo lúdico nunca dejaba de sorprender al doctor Carlos Mendoza. La vida escolar de Diego también se había normalizado. El doctor Carlos lo inscribió en la misma escuela privada donde estudiaba Valeria. La adaptación fue más difícil de lo esperado. Papá, los niños de mi grupo no dejan de preguntarme dónde vivía antes, contó Diego después de una semana de clases. ¿Y qué les respondes? Que vivía con mi tía, pero ahora vivo con ustedes. ¿Y lo aceptan? Algunos sí. Otros siguen diciendo que soy adoptado como si fuera algo malo. ¿El doctor? Carlos sintió enojo hacia los niños que lastimaban a Diego, pero sabía que era una situación que el niño tendría que aprender a enfrentar. Diego, ser adoptado no es malo. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Porque significa que alguien te eligió especialmente. No fue por casualidad, fue porque te encontró muy especial. Ah, es cierto. Entonces, ¿puedo decirles que fui elegido? Claro que sí. La estrategia funcionó. Diego regresó de la escuela al día siguiente muy emocionado. Papá Carlos, ahora los niños me tienen envidia. Les dije que fui elegido especialmente y dijeron que también quieren ser elegidos. El doctor Carlos se rió de la ingenuidad de los niños, pero se alegró de ver a Diego más seguro. Valeria también se estaba adaptando bien a tener un hermano. Al principio, el doctor Carlos había estado preocupado por posibles celos, pero ocurrió todo lo contrario. Valeria estaba más madura y responsable, asumiendo el papel de hermana mayor a pesar de ser más joven que Diego. Diego, no olvides cepillarte los dientes antes de dormir, decía ella imitando el tono de doña Consuelo. Está bien, hermanita, respondía Diego divertido por la seriedad de Valeria. La dinámica entre ellos era adorable. Diego seguía siendo el payaso de la casa, pero también había asumido un papel protector hacia Valeria. Cuando ella tenía dificultades con los ejercicios de fisioterapia, él siempre estaba ahí para animarla. Vamos, vale, solo 5 pasitos más, decía caminando de espaldas frente a ella para motivarla. Estoy cansada, Diego. Lo sé, pero ¿recuerdas lo que siempre decimos? Las personas valientes no se rinden fácil y yo soy valiente, la más valiente que conozco. Estos diálogos siempre emocionaban al doctor Carlos, quien los observaba desde lejos. Diego había desarrollado una madurez impresionante para manejar las limitaciones de Valeria sin hacerla sentir diferente o incapaz. 6 meses después de la adopción, el doctor Carlos recibió una llamada inesperada. Era de una productora de televisión. ¿Doctor? Carlos, nos enteramos de su historia y la de Diego a través de algunos empleados del hospital. Nos gustaría hacer un reportaje sobre el caso. No tengo interés, respondió el doctor Carlos de inmediato. Pero doctor, es una historia hermosa. Podría inspirar a otras familias. Mi familia no es un espectáculo para la televisión. ¿El doctor? Carlos colgó el teléfono molesto. No quería exponer a los niños ni convertir su historia personal en entretenimiento público, pero la llamada lo hizo reflexionar sobre algo que venía pensando desde hacía semanas. ¿Y si usaba su experiencia profesional para ayudar a otros niños como Diego? Esa noche habló con Diego sobre la idea. Diego, ¿qué te parece enseñar a otros niños a hacer lo que tú haces? ¿Cómo así, papá Carlos? Enseñarles a usar el humor para sentirse mejor, para ayudar a otras personas. Los ojos de Diego se iluminaron. Sería como una escuela de payasos. Más o menos. Sería una forma de ayudar a niños que están tristes como tú cuando vivías en la calle. Me encantaría. Puedo enseñar todo lo que sé. El doctor Carlos comenzó a investigar sobre terapia lúdica y terapia de la risa. Descubrió que ya existían programas similares en algunos países, pero nada estructurado en México, enfocado específicamente en niños en situación de vulnerabilidad. Decidió hablar con la dirección del hospital donde trabajaba. Doctor Carlos, es una idea interesante, dijo el doctor Francisco, el director clínico. Pero ¿cómo funcionaría en la práctica? Sería un programa piloto. Diego podría visitar a niños hospitalizados, especialmente aquellos con depresión o apáticos. Bajo supervisión, claro.
¿Y usted cree que funciona? Funcionó con mi hija. ¿El doctor? Francisco conocía la historia de Valeria y había seguido su recuperación impresionante. Vamos a intentarlo por 3 meses. Si los resultados son positivos, podemos expandir el programa. El proyecto Sonrisa, como lo llamaron, comenzó de forma sencilla. Diego visitaba 2 veces por semana el área de pediatría, siempre acompañado por el doctor Carlos o por una psicóloga del hospital. Los resultados fueron inmediatos. Niños que pasaban días sin sonreír comenzaron a interactuar más. Algunos que se negaban a colaborar con los tratamientos empezaron a ser más receptivos. Es impresionante, comentó la doctora Teresa Guzmán, la jefa de pediatría. Este niño tiene un don natural para tratar con niños enfermos. Lo aprendió en su propio dolor, respondió el doctor Carlos. Sabe lo que es sufrir y por eso puede ayudar a quienes están sufriendo. El programa comenzó a llamar la atención de otros hospitales. El doctor Carlos recibió invitaciones para presentar el proyecto en congresos médicos, pero siempre llevaba a Diego consigo. Papá Carlos, ¿por qué esas personas me miran así?, preguntó Diego después de una presentación en Guadalajara. Porque les estás mostrando algo muy importante. ¿Qué? Que los niños pueden ayudar a otros niños de formas que a veces los adultos no pueden. Diego se sintió orgulloso, pero mantuvo la humildad que siempre lo caracterizó. Pero solo hago lo que siento ganas de hacer. No es difícil. Por eso mismo funciona, hijo. En casa, Valeria seguía el éxito de su hermano con admiración y también con ganas de participar. Papá, ¿yo también puedo ayudar en el proyecto?, preguntó un día. ¿Cómo así, mi amor? Puedo contarles a los niños cómo es tener un hermano como Diego, cómo me ayudó a caminar de nuevo. El doctor Carlos se emocionó con la sugerencia de su hija. ¿De verdad te gustaría hacer eso? Mucho. Quiero que otros niños sepan que se puede mejorar, incluso cuando parece imposible. La participación de Valeria en el proyecto añadió una nueva dimensión al trabajo. Se convirtió en un ejemplo vivo de superación, mostrando a otros niños con limitaciones físicas que era posible tener una vida plena y feliz. Mira, le decía a una niña de 5 años que había perdido una pierna en un accidente. Yo también pensé que nunca podría jugar como antes, pero Diego me enseñó que lo importante no es lo que no podemos hacer, sino lo que descubrimos que sí podemos. La sabiduría de Valeria, nacida de su propia experiencia de superación, conmovía profundamente a los niños que visitaba. Un año después del inicio del proyecto Sonrisa, el doctor Carlos recibió una propuesta inesperada. Una fundación internacional dedicada al bienestar infantil quería financiar la expansión del programa a otros estados. Doctor Carlos, nunca habíamos visto resultados tan consistentes en un programa de este tipo, explicó el representante de la fundación en una videollamada. Nos gustaría replicar el modelo en al menos 10 ciudades mexicanas. Es una propuesta tentadora, respondió el doctor Carlos, pero tengo una condición. ¿Cuál? Diego y Valeria deben seguir siendo el centro del programa. No quiero que esto se convierta en solo otro proyecto administrativo. Estamos completamente de acuerdo. La autenticidad de los niños es justo lo que hace especial al programa. ¿El doctor? Carlos habló largo y tendido con Diego y Valeria sobre la propuesta. ¿Esto significa que vamos a viajar a otras ciudades?, preguntó Diego emocionado. A veces sí. Tendrán que enseñar a otros niños y niñas a hacer lo que ustedes hacen. ¿Y van a vivir con nosotros?, preguntó Valeria. No, mi amor, ellos seguirán en sus propias casas, pero ustedes les enseñarán y luego ellos ayudarán a los niños en sus ciudades. La idea de multiplicar el impacto del proyecto emocionó a los niños. Papá Carlos, dijo Diego pensativo, ¿recuerdas cuando yo era chiquito y vivía en la calle? ¿Lo recuerdo? Nunca imaginé que algún día podría ayudar a tanta gente. ¿Y qué piensas de eso? Creo que mis papás deben estar orgullosos de mí. La simplicidad y profundidad de esas palabras conmovieron al doctor Carlos. Diego había encontrado una forma de honrar la memoria de sus padres a través del bien que hacía a otros niños. La expansión del proyecto Sonrisa ocurrió gradualmente durante los siguientes 2 años.
Diego y Valeria viajaron a 15 ciudades diferentes, siempre acompañados por el doctor Carlos, capacitando a otros jóvenes para replicar el programa. En cada ciudad encontraban niños con historias similares a las suyas, niños y niñas que habían pasado por pérdidas, traumas o limitaciones y que descubrían, a través del ejemplo de Diego y Valeria, formas positivas de enfrentar sus desafíos. Lo más increíble, comentó el doctor Carlos con doña Consuelo durante uno de esos viajes, es ver cómo no solo ayudan a otros niños, sino que siguen creciendo y fortaleciéndose también. Es verdad, doctor. Diego está más maduro, más seguro y la pequeña Valeria se ha convertido en una joven sabia. Realmente los niños habían cambiado mucho. Diego, ahora con 12 años, mantenía su humor contagioso, pero había desarrollado una capacidad impresionante para percibir las necesidades emocionales de otros niños. Valeria, con 10 años, caminaba perfectamente bien y se había convertido en una oradora natural, capaz de inspirar a personas de todas las edades. Durante una presentación en Monterrey, algo inesperado sucedió. En medio de la plática, Valeria pidió hablar. «Puedo contarles algo», dijo, tomando el micrófono. El doctor Carlos sintió curiosidad. Eso no estaba en el guión. Cuando era pequeña, después del accidente, creía que mi vida había terminado. No podía caminar, no podía sonreír, ni siquiera podía imaginar un futuro. El público quedó en absoluto silencio. Hasta que apareció este niño despeinado, señaló a Diego, quien se rió haciendo tonterías en el patio del hospital. ¿Y saben qué pasó? Me reí. Reí por primera vez en 2 años. Diego estaba emocionado al escuchar a su hermana hablar. Pero no fue solo la risa lo que me sanó, fue el amor. Fue descubrir que tenía un hermano que se preocupaba por mí. Fue ver que mi papá había encontrado un hijo. Fue entender que las familias no son solo de sangre, sino del corazón. El doctor Carlos tenía lágrimas en los ojos. Por eso hacemos este proyecto. No es solo para enseñar a los niños a reír, es para mostrar que siempre hay esperanza, siempre hay alguien que se preocupa, siempre hay una forma de comenzar de nuevo. El público se puso de pie en una ovación emocionada. Muchas personas lloraban. Después de la presentación, una periodista se acercó al doctor Carlos. Doctor, esta historia debe ser contada. ¿Puedo hacer un reportaje sobre ustedes? El doctor Carlos dudó, seguía siendo reacio a la exposición mediática. Déjeme hablar con los niños, respondió. Por la noche en el hotel les preguntó a Diego y Valeria qué opinaban. Papá, si nuestra historia puede ayudar a más personas, creo que debemos contarla, dijo Valeria. Yo también, coincidió Diego. Pero solo si es para ayudar, no para salir en la televisión. El reportaje se publicó 3 meses después en una revista nacional. El impacto fue enorme. El doctor Carlos recibió cientos de mensajes de familias que querían adoptar niños, de profesionales interesados en replicar el proyecto y de personas que simplemente agradecían por la inspiración. Uno de los mensajes que más lo conmovió fue el de doña Esmeralda. Doctor Carlos, leí el reportaje sobre ustedes en la revista. Quiero disculparme por no haber reconocido antes el tesoro que es Diego. Estoy orgullosa del hombre en que se está convirtiendo y agradecida porque usted vio en él lo que yo no pude ver. Gracias por salvar a mi sobrino y por enseñarme que el amor verdadero a veces significa saber cuándo soltar. El doctor Carlos le mostró el mensaje a Diego, quien se emocionó. Papá Carlos, ¿puedo llamar a tía Esmeralda? Claro, hijo. La conversación entre Diego y su tía fue larga y cariñosa. Doña Esmeralda había cambiado mucho. Reconocía sus errores y estaba genuinamente feliz por la felicidad de su sobrino. Tía, gracias por dejarme quedarme con papá Carlos y Valeria, dijo Diego durante la llamada. Gracias a ti por perdonarme, mi querido, y por haberte convertido en este niño maravilloso. 3 años después del inicio del proyecto Sonrisa, el doctor Carlos recibió una llamada que cambiaría una vez más el rumbo de sus vidas. Doctor Carlos, habla la Secretaría de Educación Pública. Queremos proponer la implementación del proyecto Sonrisa como parte del currículo oficial de las escuelas públicas. ¿Cómo así?
Queremos que los niños aprendan desde pequeños técnicas de empatía, humor sano y apoyo emocional basados en el modelo que ustedes desarrollaron. La propuesta era ambiciosa: transformar lo que había comenzado como un juego entre hermanos en política educativa nacional. Es una gran responsabilidad, comentó el doctor Carlos con Diego y Valeria. Pero papá, imagina cuántos niños podemos ayudar, dijo Valeria entusiasmada. Es cierto, coincidió Diego. Y sabemos que funciona. El doctor Carlos aceptó la propuesta, pero con una condición. El programa se implementaría gradualmente, manteniendo siempre el enfoque en la autenticidad y sencillez que lo habían hecho efectivo. El lanzamiento oficial del Programa Nacional de Desarrollo Emocional Infantil ocurrió 2 años después, cuando Diego tenía 15 años y Valeria 13. Se habían convertido, sin buscarlo, en símbolos nacionales de superación y solidaridad. Durante la ceremonia de lanzamiento en Monterrey, Diego fue invitado a hablar. Cuando era pequeño y vivía en la calle, comenzó él con voz firme, pero emocionada. Creía que era invisible, que a nadie le importaba, que no hacía diferencia en la vida de nadie. El público guardaba silencio, absorbiendo cada palabra. Hoy sé que cada persona puede hacer la diferencia en la vida de alguien. No hay que ser rico ni famoso, ni especial. Solo hay que preocuparse de verdad. Valeria lo acompañaba a un lado, orgullosa de su hermano. Por eso este programa es importante. No es para enseñar a los niños a ser payasos. Es para enseñarles a cuidarse unos a otros. Es para mostrar que todos tienen algo valioso que ofrecer. La ovación fue larga y emotiva. Después de la ceremonia, el doctor Carlos conversaba con algunos invitados cuando sintió una manita tocar su brazo. Era una niña de unos 7 años. ¿Usted es el papá de Diego?, preguntó tímidamente. Sí, lo soy. ¿Por qué? Mi maestra dijo que Diego ayuda a niños tristes. Yo quería conocerlo. ¿El doctor? Carlos Mendoza se arrodilló para quedar a la altura de la niña. ¿Estás triste? A veces mis padres pelean mucho en casa. El corazón del doctor Carlos se apretó. Incluso después de todos estos años aún se emocionaba con el sufrimiento de los niños. ¿Quieres platicar con Diego? Los ojos de la niña se iluminaron. El doctor Carlos llamó a Diego, quien inmediatamente se arrodilló junto a la niña. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Camila? Camila, qué nombre tan bonito. ¿Sabes qué hago cuando me siento triste? ¿Qué? Pienso en 3 cosas buenas que me pasaron en el día. Puede ser cualquier cosita pequeña. ¿Quieres intentarlo? Sí. Entonces, dime 3 cosas buenas que te hayan pasado hoy. Camila pensó un momento. Desayuné un pan dulce que estaba riquísimo. Mi maestra dijo que mi dibujo estaba bonito y te conocí a ti. Diego sonrió con su sonrisa contagiosa. ¿Ves? Incluso en los días difíciles siempre hay algo bueno. ¿Y sabes cuál es el secreto? ¿Cuál? Cuando buscamos cosas buenas aparecen más fácil. La plática duró solo unos minutos, pero el doctor Carlos pudo ver el impacto en la expresión de Camila. Ella se fue de ahí más ligera, más esperanzada. Hijo, le dijo el doctor Carlos a Diego más tarde. ¿Tienes idea del bien que le haces a la gente? Ay, papá Carlos, yo solo platico con ellos. Cualquiera puede hacer eso. No, Diego, no cualquiera tiene el corazón que tú tienes. Esa noche en el hotel, el doctor Carlos reflexionó sobre el increíble camino que habían recorrido juntos. Todo había comenzado con un niño descalzo haciendo reír a su hija en el patio de un hospital. Ahora, 7 años después, ese mismo niño se había convertido en inspiración para un programa nacional de educación emocional. Pero lo que más orgulloso hacía al doctor Carlos no eran los premios, el reconocimiento o el impacto social del proyecto. Era ver al hombre en que Diego se estaba convirtiendo, generoso, humilde, empático y resiliente, y ver a la mujer en que Valeria se estaba convirtiendo, fuerte, sabia y llena de compasión. Papá, dijo Valeria interrumpiendo sus pensamientos, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. ¿Te arrepientes de algo? La pregunta lo tomó por sorpresa.
¿Por qué preguntas eso? Porque a veces pienso, si el accidente no hubiera pasado, si mamá no se hubiera ido, si yo no hubiera quedado en silla de ruedas, Diego no habría llegado a nuestras vidas. El doctor Carlos se emocionó con la profundidad de la reflexión de su hija. ¿Y qué piensas de eso? Pienso que a veces las cosas malas traen cosas buenas. No es que quisiera que mamá se hubiera ido o que yo no pudiera caminar, pero si eso no hubiera pasado, no tendría a Diego como hermano. Es una forma muy madura de ver las cosas, Valeria. Diego me enseñó eso. Él siempre dice que podemos elegir quedarnos atrapados en la tristeza o usarla para hacer cosas buenas. ¿El doctor? Carlos abrazó fuerte a su hija. Ella tenía razón. La tragedia que casi destruyó su familia había sido paradójicamente lo que la completó. Diego, que escuchaba la conversación desde la cama de al lado, se unió al abrazo. Gracias por haberme elegido, susurró él. Gracias por habernos elegido también, respondió el doctor Carlos. No nos elegimos, dijo Valeria sabia. Nos encontramos y a veces así es como se forman las mejores familias. Los tres permanecieron abrazados en silencio, cada uno reflexionando sobre el camino que los había llevado hasta ahí. 2 años después, Diego cumplió 17 años. El Programa Nacional de Desarrollo Emocional Infantil estaba implementado en más de 3.000 escuelas en todo el país. Las estadísticas mostraban una reducción significativa en casos de bullying, depresión infantil y problemas de comportamiento. Pero para el doctor Carlos, las estadísticas eran menos importantes que las historias personales, como la de Emilio, un niño de 9 años que había dejado de ser agresivo después de participar en el programa, o la de Ana Luisa, una niña tímida que había encontrado su voz ayudando a compañeros más pequeños. Papá Carlos, dijo Diego durante una cena de cumpleaños. ¿Qué crees que hagamos cuando cumpla 18 años? ¿Qué te gustaría hacer? Quiero estudiar psicología. Quiero entender mejor cómo ayudar a las personas. ¿El doctor? Carlos sonrió. No estaba sorprendido. Diego siempre había mostrado aptitud natural para comprender y ayudar a otros. ¿Y tú, Valeria, ya has pensado en lo que quieres hacer? Quiero ser médica como tú, pero quiero trabajar con niños especiales. ¿Niños especiales? Niños que necesitan más amor y cuidado, como yo lo necesité, como Diego lo necesitó. ¿El doctor? Carlos se emocionó. Sus hijos habían encontrado propósitos de vida basados en sus propias experiencias de superación. ¿Saben qué pienso?, dijo él. Creo que ustedes dos van a cambiar el mundo. A su manera, una sonrisa a la vez. 3 años después, Diego ingresó a la Facultad de Psicología y Valeria comenzó la preparatoria con enfoque en ciencias biológicas. El proyecto Sonrisa se había vuelto autosustentable, gestionado por un equipo de profesionales cualificados, pero Diego y Valeria seguían participando como embajadores. ¿El doctor? Carlos, a los 55 años, decidió reducir su carga de trabajo en el hospital para dedicarse más a la investigación sobre terapia lúdica y desarrollo emocional infantil. Doctor, dijo doña Consuelo, ahora con 70 años, pero aún activa, ¿no cree que ya ha hecho bastante? No es hora de descansar. Doña Consuelo, mientras existan niños que necesiten ayuda, no puedo descansar del todo. Ustedes, igual que Diego y Valeria, no pueden ver a alguien sufriendo sin querer ayudar. Quizá eso es lo que nos hace una familia, ¿no? Claro que sí, doctor. Una tarde de sábado, 6 meses antes de que Diego se graduara de la universidad, el doctor Carlos recibió una llamada que lo llevó de vuelta al punto de partida de toda su travesía. ¿Doctor? Carlos, habla Patricia, su antigua secretaria del hospital. ¿Se acuerda de mí? Claro, Patricia. ¿Cómo estás? Bien, doctor, pero le llamo por una situación que me recordó mucho a Diego cuando era pequeño. El doctor Carlos prestó atención. Hay una niña aquí en el hospital, debe tener unos 7 años. Sus padres fallecieron en un accidente y está con su abuela, que es muy anciana y enferma. La niña no habla con nadie, no sonríe, no juega, está igual que Valeria en aquel entonces. ¿Y pensaste que yo podría ayudar? En realidad pensé si Diego no podría hablar con ella.
Sé que ya no es aquel niño de 8 años, pero... Patricia, hablaré con él. Estoy seguro de que querrá ayudar. Cuando el doctor Carlos le contó la situación a Diego, la reacción fue inmediata. Claro que iré, papá Carlos. ¿Cuándo podemos ir? Al día siguiente, padre e hijo fueron al hospital. La niña, Mariana, estaba internada por desnutrición y depresión. Cuando Diego entró en la habitación, ella miraba por la ventana apática. Hola, Mariana. Me llamo Diego. La niña lo miró brevemente y volvió su atención a la ventana. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó Diego señalando una silla junto a la cama. Silencio. Diego se sentó y estuvo callado unos minutos, solo observando lo que Mariana miraba por la ventana. «¿Sabes qué veo afuera?», dijo finalmente. Mariana no respondió, pero inclinó ligeramente la cabeza. «Veo un pajarito haciendo un nido en aquel árbol. Debe estar preparando una casita para sus polluelos». Diego siguió hablando suavemente sobre lo que veía por la ventana, sin presionar a Mariana para que respondiera. «¿Te gustan los pajaritos?», preguntó después de unos minutos. Para sorpresa de todos, Mariana hizo un pequeño movimiento afirmativo con la cabeza. «A mí también me gustan. Cuando era pequeño solía hablar con ellos». «¿Sabías que los pajaritos son buenos para escuchar?». Esta vez Mariana lo miró directamente. «Es verdad. Nunca interrumpen, nunca juzgan, nunca se impacientan. Son amigos perfectos para contar secretos». «¿Qué tipo de secretos?», preguntó Mariana hablando por primera vez. Diego sonrió con dulzura. «Secretos sobre cosas que nos ponen tristes, sobre personas que extrañamos, sobre miedos que tenemos». «¿Tú les cuentas secretos a los pajaritos?». «Sí». «¿Y sabes qué hacen después?». «¿Qué?». «Vuelan muy alto y se llevan la tristeza». Mariana quedó pensativa. ¿Pueden llevarse cualquier tristeza? Cualquiera, incluso las muy grandes. Fue el inicio de una amistad que duraría años. Diego comenzó a visitar a Mariana regularmente. Poco a poco ella se fue abriendo, hablando de sus padres, de sus miedos, de su dolor. 3 meses después, la abuela de Mariana falleció. La niña quedó completamente sola en el mundo. «Doctor Carlos», dijo la doctora Alejandra, que aún trabajaba como trabajadora social en el hospital. «Mariana no tiene familiares cercanos, tendrá que ir a un albergue». «¿El doctor?». Carlos miró a Diego que jugaba con Mariana en el pasillo del hospital. «Alejandra, ¿crees que soy demasiado viejo para adoptar otra niña?». La trabajadora social sonrió. «Doctor, usted tiene 55 años y más energía que muchos de 30. Además, esta casa necesita otra niña especial». Esa noche, el doctor Carlos habló con Diego y Valeria sobre la posibilidad de que Mariana se uniera a la familia. «Claro, papá», dijo Valeria de inmediato. «¿Puede compartir mi cuarto?». «Y yo puedo enseñarle todos los juegos que sé», añadió Diego. «¿Están seguros?». Cuidar a una niña traumatizada no es fácil. «Papá Carlos», dijo Diego con seriedad, «tú me enseñaste que la familia no se trata de facilidad, se trata de amor». El doctor Carlos abrazó a sus 2 hijos, emocionado por su madurez. El proceso de adopción de Mariana fue más rápido que el de Diego, ya que el doctor Carlos tenía experiencia comprobada. 6 meses después, ella era oficialmente parte de la familia Mendoza. La adaptación de Mariana fue diferente a la de Diego. Ella era más reservada, más cautelosa. Había perdido a sus padres siendo mayor que Diego y tenía recuerdos más vívidos de su vida anterior. «Mariana, no tienes que llamarnos mamá o papá si no quieres», dijo doctor Carlos en los primeros días. «Puedes llamarnos como te sientas cómoda». «¿Puedo llamarte tío Carlos?». «Claro que sí». Diego y Valeria fueron fundamentales en la adaptación de su hermana menor. Ellos entendían por experiencia propia los desafíos que ella enfrentaba. «Mariana», dijo Valeria una noche cuando la niña tuvo una pesadilla. «¿Quieres que te cuente cómo fue cuando llegué a casa después del accidente?». «Cuéntame». «Tenía mucho miedo. Miedo de no poder caminar.
Miedo de ser diferente, miedo de no ser amada igual. Pero el tío Carlos me enseñó que el amor verdadero no cambia pase lo que pase. ¿Y si no puedo ser una buena hija? No hay hijas buenas o malas, Mariana. Hay amor y aquí hay mucho amor para ti. Esas pláticas nocturnas entre las hermanas se volvieron un ritual que fortaleció mucho su vínculo. Diego, ahora con 20 años y graduado en psicología, decidió hacer una maestría en terapia infantil. Su proyecto de investigación era sobre el impacto del humor en la recuperación emocional de niños huérfanos. Papá Carlos, dijo un día, quiero usar a nuestra familia como caso de estudio. Claro, si todos están de acuerdo. ¿Cómo así? Quiero estudiar científicamente cómo el humor, el cariño y la estructura familiar impactan en la recuperación de niños que han sufrido traumas. Nuestra experiencia con Mariana puede ayudar a otros padres adoptivos. ¿El doctor? Carlos se sintió orgulloso del enfoque académico de su hijo. Me parece una excelente idea, pero necesitamos el consentimiento de todos los niños. Valeria, ahora con 18 años y estudiando medicina, apoyó inmediatamente la idea. Mariana, con 10 años y mucho más segura, también estuvo de acuerdo. Tío Diego, dijo ella, si nuestra historia puede ayudar a otros niños como yo, entonces debe contarse. La maestría de Diego resultó en una tesis premiada a nivel nacional. Sus hallazgos científicos comprobaron lo que la familia Mendoza ya sabía en la práctica. Los niños que reciben acogida emocional adecuada, combinada con una estructura familiar sólida y oportunidades de ayudar a otros, desarrollan una resiliencia excepcional. 2 editoriales se interesaron en transformar la tesis en un libro para el público en general. Diego dudó al principio. No quiero que nuestra familia se convierta en un producto comercial, le dijo a su padre. Y no lo será, pero si tu investigación puede ayudar a otras familias, creo que debemos compartirla. El libro Humor que sana, la ciencia del amor en familias reconstituidas, se publicó 2 años después y se convirtió en un éxito de ventas nacional. Todos los ingresos del libro se destinaron al fondo de expansión del proyecto Sonrisa. Durante la presentación del libro en Guadalajara, una mujer en el público levantó la mano para hacer una pregunta. ¿Doctor? Diego, me llamo Daniela. Mi esposo y yo estamos pensando en adoptar a un niño, pero tenemos miedo de no saber manejar los traumas que pueda tener. ¿Qué nos aconseja? Diego miró al doctor Carlos, quien estaba en la primera fila con Valeria y Mariana. Daniela, te voy a dar el mejor consejo que mi papá me dio cuando era pequeño. El amor no se trata de saberlo todo, se trata de preocuparse de verdad. Si ustedes se preocupan, aprenderán juntos. Pero, ¿y si no funciona? Y si sí funciona, intervino Valeria tomando el micrófono. Daniela, cuando mi papá adoptó a Diego, no sabía si funcionaría. Cuando adoptó a Mariana, tampoco lo sabía, pero lo intentó y cambió la vida de 3 niños para siempre. La respuesta de Valeria fue ovacionada por el público. Después del evento, una niña de unos 12 años se acercó tímidamente a la familia. Disculpen la molestia, dijo, pero ustedes son la familia más increíble que he visto. Gracias, respondió el doctor Carlos. ¿Cómo te llamas? Lucía. Vivo en un albergue cerca de aquí. El corazón del doctor Carlos se apretó, pero fue Mariana quien reaccionó primero. Lucía, ¿quieres sentarte con nosotros? Podemos platicar. Durante la conversación descubrieron que Lucía había perdido a sus padres en un incendio y llevaba 2 años en el albergue. Era una niña inteligente y cariñosa, pero sin perspectivas de adopción por ser considerada demasiado grande. Tío Carlos, dijo Mariana de regreso al hotel. ¿Crees que? Creo que nuestra familia se está haciendo muy grande, bromeó el doctor Carlos. Pero no se está haciendo demasiado grande de amor, respondió Diego. Papá, dijo Valeria con seriedad. Lucía me recordó a mí cuando era pequeña. Tiene esa mirada de quien ha perdido la esperanza. ¿El doctor? Carlos sabía que sus hijos tenían razón. Lucía necesitaba una familia y ellos tenían mucho amor para dar. Hablaré con la dirección del albergue mañana, dijo finalmente. La sonrisa que iluminó el rostro de Mariana fue tan hermosa como la que Diego solía tener de niño.
6 meses después, Lucía fue oficialmente adoptada por la familia Mendoza. La casa que había comenzado con solo el doctor Carlos y Valeria ahora albergaba a 5 personas unidas por lazos de amor genuino. Lucía trajo una nueva dinámica a la familia. Era mayor, más cuestionadora, tenía opiniones propias, sobre todo, pero también era generosa y tenía un talento natural para la organización. Tío Carlos, dijo después de 3 meses viviendo con ellos, creo que necesitamos sistematizar mejor las actividades del proyecto Sonrisa. ¿Cómo así? Tengo algunas ideas sobre cómo hacer que el programa sea más eficiente y llegue a más niños. Lucía, que había perdido a sus padres a los 10 años, había desarrollado una madurez precoz y habilidades administrativas impresionantes por tener que valerse por sí misma en el albergue. ¿Qué tipo de ideas?, preguntó Diego interesado. Podemos crear una plataforma en línea donde niños de diferentes ciudades puedan conectarse y ayudarse mutuamente como una red social, pero enfocada en apoyo emocional. La idea era genial. Lucía había identificado un vacío en el proyecto, la falta de continuidad en el apoyo a los niños después de que terminaban las actividades presenciales. El doctor Carlos Mendoza quedó impresionado con la visión estratégica de su hija menor. Lucía, esta idea puede revolucionar el programa. Es solo una sugerencia. Ustedes saben mucho más que yo. No, intervino Valeria. Tú tienes una perspectiva diferente, sabes lo que es necesitar ayuda y no tener dónde encontrarla. La plataforma en línea Sonrisas Conectadas se desarrolló a lo largo del año siguiente con Lucía como consultora principal. Había encontrado su vocación, usar la tecnología para conectar a personas que necesitan apoyo. Diego, ahora con 23 años, decidió hacer un doctorado en psicología digital inspirado por el proyecto de su hermana menor. Valeria, con 21 años, estaba en el 5º año de medicina y ya hacía prácticas en pediatría. Mariana, con 13 años, demostraba talento para las artes y usaba dibujos y pinturas para ayudar a otros niños a expresar sus sentimientos. El doctor Carlos Mendoza, a los 58 años, miraba a su familia extendida con un orgullo inmenso. Lo que había comenzado como una tragedia personal se había convertido en la mayor bendición de su vida. Doctor, dijo doña Consuelo, ahora con 73 años, pero aún activa. ¿Alguna vez imaginó que llegaría hasta aquí? Nunca, doña Consuelo. Nunca. ¿Y qué cree que vendrá después? No lo sé, pero sé que sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Un año después, el doctor Carlos Mendoza recibió una llamada que lo sorprendió por completo. ¿Doctor? Carlos Mendoza, habla el Comité del Premio Nobel de la Paz. Queríamos informarle que su familia ha sido nominada para el premio de este año. El doctor Carlos Mendoza se quedó sin palabras. ¿Nominados, por qué? Por el impacto global del proyecto Sonrisa y la transformación que han promovido en el área de desarrollo emocional infantil. El programa ya está implementado en 15 países y ha impactado a más de 2 millones de niños. El doctor Carlos Mendoza no tenía idea de que el proyecto había alcanzado esa dimensión internacional. Cuando compartió la noticia con la familia, la reacción fue de incredulidad, seguida de alegría. «Papá, ¿eso significa que conoceremos al rey de Suecia?», preguntó Mariana emocionada. «Si ganamos, sí». «¿Y si no ganamos?», preguntó Lucía siempre práctica. «Si no ganamos, seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, ayudando a un niño a la vez», respondió Diego. La familia Mendoza no ganó el premio Nobel ese año, pero la nominación les trajo reconocimiento internacional por su trabajo. Invitaciones para dar conferencias comenzaron a llegar de universidades y organizaciones de todo el mundo. «Tío Carlos», dijo Lucía durante una cena, «creo que es hora de profesionalizar por completo el proyecto». ¿Cómo así? Crear una fundación oficial con estructura internacional, financiación adecuada, equipo cualificado. El proyecto ha crecido demasiado para manejarlo como un pasatiempo familiar. El doctor Carlos Mendoza sabía que Lucía tenía razón. El proyecto Sonrisa se había vuelto demasiado grande para administrarlo informalmente. «Pero no quiero que pierda su esencia», dijo él. «No la perderá», aseguró Diego. «Seguiremos siendo el corazón del proyecto,
Pero ahora tendremos brazos y piernas profesionales para llegar más lejos. La Fundación Sonrisa se lanzó oficialmente 2 años después con el Dr. Carlos Mendoza como presidente, Diego como director científico, Valeria como directora médica, Lucía como directora de tecnología y Mariana como embajadora artística. Doña Consuelo, ahora con 75 años, fue invitada a ser la abuela oficial de la fundación, un cargo creado especialmente para ella. Doña Consuelo, dijo el doctor Carlos, ¿usted quiere retirarse? Ya ha hecho demasiado por esta familia. Doctor, ¿retirarme para qué? Mientras haya niños que necesiten brazos, yo estaré aquí. El día de la inauguración de la sede de la Fundación en Ciudad de México, un niño en el público levantó la mano. Tío Diego, ¿cómo sabían que iban a poder ayudar a tanta gente? Diego sonrió mirando a su padre y a sus hermanas. No lo sabíamos. Cuando yo era pequeño, solo quería hacer sonreír a una niña y ella solo quería volver a caminar y nuestro padre solo quería que fuéramos felices. Entonces, ¿cómo pasó todo esto? Pasó porque decidimos que cada vez que viéramos a alguien triste, intentaríamos ayudar. Una persona a la vez, una sonrisa a la vez. La simplicidad de la respuesta conmovió profundamente al público. 3 años después, Diego se casó con Camila, una psicóloga que conoció durante el doctorado y que compartía su pasión por ayudar a los niños. Valeria se graduó de medicina y fue aceptada para una especialización en pediatría en un hospital de renombre internacional. Lucía ingresó a la Facultad de Ingeniería en Computación, decidida a usar la tecnología para causas sociales. Mariana, ahora con 16 años, se había convertido en una artista talentosa y usaba su arte para terapia con niños. El doctor Carlos, a los 61 años, finalmente decidió retirarse de la medicina para dedicarse por completo a la fundación. Papá, dijo Diego durante la cena de retiro, ¿hay algo que todavía quieras hacer en la vida? El doctor Carlos miró a su familia alrededor de la mesa. Diego y Camila, Valeria con su nuevo novio, Lucía y Mariana, Doña Consuelo aún fuerte y presente. ¿Saben qué quiero? Quiero verlos a todos realizados y felices. Quiero ver a los hijos que tendrán creciendo en esta casa llena de amor. Quiero seguir ayudando a niños mientras tenga fuerzas. Y quiero morir sabiendo que dejé el mundo un poco mejor de como lo encontré. Papá, dijo Valeria con lágrimas en los ojos, ya has dejado el mundo mucho mejor. Todos lo hemos hecho, dijo Mariana. ¿Juntos? Es verdad, coincidió Lucía. Somos una familia que cambió el mundo, una sonrisa a la vez. Diego se levantó y alzó su copa. Un brindis por la familia más improbable y más perfecta del mundo. Por la familia que se encontró en el dolor y se completó en el amor, añadió Valeria. Por la familia que prueba que los milagros pasan todos los días, dijo Lucía. Por la familia que me enseñó que reír es la mejor medicina, terminó Mariana. El doctor Carlos, con lágrimas de alegría en los ojos, alzó su copa por la familia Mendoza, que comenzó con 2 personas rotas y se convirtió en la mayor fuente de alegría y propósito de sus vidas. Todos brindaron, se abrazaron, rieron y lloraron juntos, como lo habían hecho tantas veces a lo largo de los años. Esa noche, antes de dormir, el doctor Carlos miró por la ventana de su cuarto y vio el patio donde todo había comenzado 16 años atrás, donde un niño descalzo había hecho reír a su hija por primera vez en 2 años. Sonrió al pensar en lo impredecible y maravillosa que es la vida, como la mayor tragedia de su vida se había transformado en la mayor bendición, como 4 niños heridos se habían convertido en una familia fuerte y unida, como un proyecto simple nacido del amor había impactado millones de vidas alrededor del mundo. Cerró los ojos y se durmió con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que su historia probaba que el amor, la compasión y una simple sonrisa realmente pueden cambiar el mundo.